presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quien asumirá su rol el 20 de enero del cercano año 2025, tuvo como una entre sus promesas principales de campaña detener la inmigración ilegal y expulsar a quienes hayan accedido previamente sin documentación hacia su nación. Siendo USA el principal destino para decenas de miles de ecuatorianos anualmente, saliendo del país buscando mejores oportunidades, exploremos todas las consecuencias que esta asunción política podría ocasionar a aquellos ciudadanos y sus familiares. Bienvenidos a Entre Filos, el espacio de entrevistas de los estudiantes de tercer ciclo de la carrera de periodismo. Sean bienvenidos con todos ustedes a nuestra Cuenca Radio Universitaria. El día de hoy traemos un invitado muy especial, es el licenciado Franklin Ortiz, especialista sobre movilidad humana. ¿Qué tal, Franklin? Buenos días. Muy buenos días, Nico. Gracias por tu invitación y gracias a todos los radioescuchas de Cuenca Radio Universitaria. Bueno, Franklin, háblanos sobre la movilidad humana y de lo que los beneficios y contras que puede traer esto, donde eh, muchos inmigrantes o los que piensan inmigrar están preocupados por su nueva ley o una nueva reforma que puede afectar a nuestros ecuatorianos. Bueno, primero tenemos que contextualizar que la política norteamericana en el ámbito migratorio es igual tanto para demócratas como para republicanos, como unas variantes, algunos bemoles que pone cada una de esas administraciones, pero por lo general se mantiene una misma direccionalidad. Las afirmaciones que ha hecho Donald Trump como candidato y ahora como presidente electo es erradicar de alguna manera la irregularidad de los migrantes de todo el mundo. Recordemos que Estados Unidos tiene más de 10 millones de habitantes en situación de irregularidad, migrantes de todos los países, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, haitianos, asiáticos, de todo el mundo. Y querer dar un golpe tan fuerte en el ámbito migratorio con los cambios que se pretende, por decir uno de los cambios que él quiere es retirar la posibilidad del acceso a la nacionalidad a inmigrantes que han entrado de manera irregular y la deportación a migrantes irregulares y a los hijos de migrantes irregulares que hayan tenido acceso a regularizarse en los Estados Unidos, como también poner frenos en la zona fronteriza entre México, Estados Unidos, y seguir con las políticas de frenar los procesos migratorios en países de tránsito. Tenemos un país de tránsito en este momento Costa Rica, Panamá, que son donde se han ejecutado algunos frenos a los procesos migratorios. De hecho, va a generar contradicciones y va a generar también miedos en la población irregular. Esos miedos de cómo va a afectar. Va a afectar primero en el costo económico que para el acceso o para el viaje de los migrantes hacia los Estados Unidos. Segundo, una de las situaciones que muy pocas veces se va es cómo las grandes empresas o cómo los patrones que generan empleo en Estados Unidos van a utilizar estas políticas restrictivas para poder pagar precios de mano de obra mucho más barata. Esa es una de las primeras situaciones. La otra es cómo van a generar en algunos casos deportaciones. No van a poder mandar sacando a más de 10 millones de migrantes irregulares, pero sí van a mandar a un gran número que sea significativo
para poder poner, mm, imponer el miedo en la población migrante. Y también para que los empresarios confíen en que su mandatario está poniendo manos duras en los de la innovación. sobre esta situación. El cierre de fronteras que se va a generar y va a ser más agudo que en su primera administración. Recordemos que en la primera administración de Trump empezó a aprender sobre la administración en todas las áreas, y una de las áreas era la migratoria, y puso muros, hablando de estos temas de netamente migratorios. Eso generó un caos en los países que intentan llegar a los Estados Unidos. Ahora, con mucha más experiencia, va a generar muchas más situaciones controversiales en el tema migratorio. En el 2021 hubo un disparo de un índice de migración del país desde el 2021. ¿Esto es acaso preocupante de que este año en su mayoría fueron reportados un 80% menos de casos indocumentados? A ver, el, después del COVID del 2019, donde el mundo se convulsionó, donde eh, empezamos como países a buscar alternativas a la situación económica que se vivió fruto de esa situación del COVID, las familias empezaron a migrar y empezó lo que le hemos denominado a nivel ecuatoriano la segunda estampida migratoria. La primera con lo que era el proceso de dolarización y el feriado bancario. La segunda con este proceso a partir del 2021. La segunda estampida migratoria. Ahí tenemos conflictos en lecturas de datos. Resulta que el gobierno norteamericano, que es el que generó realmente políticas para frenar los procesos migratorios que se daban de las migraciones pobres y la migración pobre por el Darién, donde empezó a incrementarse el número de salidas de ecuatorianos, pero no solamente de ecuatorianos, sino que se utilizó por todas las nacionalidades. Hay alrededor estudios que dicen que alrededor de 27 naciones han ocupado el paso del Darién para esta migración que se le ha denominado el paso pobre para los procesos migratorios, que es por el Darién. El gobierno norteamericano, en los últimos cierre de su año fiscal, que es en el mes de octubre, dio a conocer cifras. Y ahí es un poco uno se pone a pensar, ¿alguien revisó esas cifras, alguien del gobierno, y afirmó que hemos reducido el 80%? No. ¿O no revisaron esas cifras? ¿O de dónde sacaron esas cifras? Esa es nuestra pregunta. Porque de acuerdo a estos informes del gobierno norteamericano, en el 2023 hubo alrededor de 117,000 ecuatorianos que salieron utilizando distintas rutas y llegaron hasta la zona fronteriza con Estados Unidos. Y resulta que en ese mismo periodo, estamos hablando del octubre del 2022 al 2023, y de octubre del 2023 a octubre del 2024, de acuerdo a estas cifras, se dice que son 124,000 y algo más personas ecuatorianas que han salido. Yo no veo una disminución al número del 80%. O tal vez mis datos, mis conocimientos me dicen que 124 son mayores a 118, a 117, y para los lectores, algunos lectores de las instancias gubernamentales, 117 es mayor, incluso tan grande que se ha disminuido el 80%. Es una controversia interesante. Cerrándose la vía por el Darién, que ha sido gracias al esfuerzo norteamericano, no ha sido gracias al esfuerzo ecuatoriano.
El gobierno norteamericano, a través de convenios bilaterales con Colombia, con, con Panamá, o multilaterales, Colombia, Panamá y Estados Unidos, cierra ese paso, un paso bastante peligroso. Son ellos los que, a través de sus políticas y negociaciones, los que han visto esa situación violenta y cierran ese espacio sumamente violento para todo el mundo. Claro. Pero en el caso ecuatoriano, el Ecuador no ha generado las condiciones socioeconómicas que permitan a los pobladores ecuatorianos a elegir en libertad quedarse, en no ver a la situación migratoria o a la migración como una válvula de escape a toda su situación de inseguridad y de pobreza. Los Estados Unidos, al igual que cualquier otro país que, que acoge migrantes o que tiene aparentemente mejores condiciones económicas, mayores fuentes de trabajo, lo que están haciendo es proteger y dar mano de obra a sus locales, dar mano de obra a quienes están. Y este es el juego de las visas. Claro, es que ya, y ni allá tampoco en Estados Unidos ya no es el sueño americano como todo el mundo piensa, porque allá también en Estados Unidos también tienen una crisis, están entrando en una crisis debido esta guerra que están sufriendo Ucrania y Rusia, y también su conflicto con los países asiáticos, con China, con Corea del Norte, que están ahí en una guerra tecnológica. Culco, has puesto en tapete de discusión algo que estamos todavía debatiendo con organizaciones de defensa de derechos a nivel latinoamericano y con otras latitudes del continente. ¿Cómo va a afectar la situación bélica, no solamente entre Rusia y Ucrania, la situación bélica en Medio Oriente? ¿Qué va a pasar no, con Israel y toda la situación conflictiva que se va a venirse dando? De ser así, podemos exponernos a una ola migratoria aún más desde Europa a Asia, Latinoamérica, de Europa hacia África, de Europa hacia los lugares más seguros que ellos van a buscar, escapando de estos conflictos bélicos. Y tienen todas las razones de buscar. Los ecuatorianos han buscado no solamente en Estados Unidos una alternativa para buscar trabajo. Se está retomando, se está reactivando la migración ecuatoriana hacia Europa. Ahora tenemos ecuatorianos que van a salir, no solamente ecuatorianos, latinoamericanos, pero con el conflicto que luego van a tener que venir nuevamente por las situaciones de violencia, de guerra, juntamente con personas que van a buscar la paz, porque en sus espacios ya no va a haber paz por la guerra, y van a buscar nuestros territorios para estar más seguros, para alejarse de esta violencia. Claro, otra pregunta es, ¿a qué riesgos o percances judiciales se extendierán a partir del 2025 las familias interesadas en migrar por la vía ilegal podían asumir el reto de migrar? A ver, la primera situación ya desde lo local es que, al igual que en otros procesos que se han dado a nivel macro, va a crecer el costo de la salida, ¿no? Recordemos que a inicios de los 80 salir del país les costaba a nuestros compatriotas alrededor de $700, $800. Luego se empezaron a cerrar fronteras y han ido creciendo 700, 1400, 2000, 5000, 7000. Actualmente están pagando entre 15 y $20,000, quienes buscan mecanismos irregulares por algunas zonas.
La zona pobre, la vía pobre que era el paso por el Darién, no les costaba mucho, les llegaba a costar $2,000, $3,000 en comparación a 17, $18,000. Cerrada la vía pobre, quedan las vías ricas de estas salidas. Van a encarecerse los precios. El incremento va a ser en términos económicos. En términos económicos, las familias van a tener que endeudarse más. Y al endeudarse más se va a generar mayor pobreza para las familias, mayor tiempo de inversión en horas de trabajo para quienes migran. Tiempo en condiciones de irregularidad, en condiciones donde las grandes empresas les pongan o les reduzcan el costo de mano de obra. A mayor demanda de búsqueda de trabajo, a mayor mano de obra, los costos van a reducirse. Entonces ahí se va a incrementar el número de horas, el número de tiempo de las personas. Eso pregunto. En el caso de las estafas, porque en todo esto siempre va a haber gente que va a estafarles, siempre va a haber personas que lucran de la migración y quienes lucran son los coyoteros que se van a aprovechar. Van a enriquecerse unos y a costa de la pobreza de otros. En el momento en que llegan a los Estados Unidos, con una ley cambiante, claro, van a enfrentarse a situaciones primero de probables deportaciones si son detenidos. Sí, el esperar en centros de detención migratoria, ya sea un día o 180 días, eso en las situaciones económicas. ¿Qué es lo que ha ocurrido, se ha incrementado en los últimos meses en el caso ecuatoriano? Se ha incrementado el número de personas desaparecidas y el número de personas que han fallecido en tránsito. Entonces, estafas, mayor vulneración como mano de obra y posibles incrementos de muertes y desapariciones. Y luego ya estando en los Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué leyes van a cambiar? ¿Qué van a hacer? Van a hacer que se genere mayor persecución hacia los migrantes como tal. Un solo hecho que está llamando la atención en este momento. En Estados Unidos siempre se ha caracterizado algunos estados por ser estados o ciudades santuario para migrantes. ¿Qué era una ciudad santuario? Una ciudad santuario era un lugar donde no les perseguían a los migrantes por su estatus regular o irregular. Cada vez son menos ciudades santuario en los Estados Unidos. Y estos días está declarando el alcalde de Nueva York que ya pretende dejar que ya Nueva York deje de ser una ciudad santuario. Al dejar de ser santuario, todos van a tener la obligación de reportar al gobierno central la irregularidad de las personas que están en su territorio. No se implica en salud, tienes que ir a pagarte tú mismo tu salud porque no es gratuita como a los demás. En cuanto a educación también, si haces una cosa mal, te mandan de regreso. Es interesante cómo en el mapa global, cómo a nivel macro hablamos de todos los países, en las distintas regiones del planeta, se generaron reflexiones sobre la protección de los migrantes y sus familias. Se generaron espacios de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Y hablamos ahí sobre todo de Naciones Unidas que generaron reflexiones, que generaron reivindicaciones para las personas en situación de movilidad humana, ya sea migrantes, refugiados, asilados, etcétera, etcétera. Cómo estos discursos han sido
cada vez más y han involucionado. Se han ido perdiendo esos derechos. Cada vez más los estados han ido hablando menos sobre la protección de los migrantes. No hablamos únicamente de Estados Unidos, hablamos de todos los países. Europa, a través de la Comunidad Europea, Económica Europea, también ha ido hablando y ha ido reduciendo derechos a nivel, latinoamericano. Creo que el auge de la protección a los migrantes tenía un tono bastante alto hasta el 2014 y cada vez ha ido menos. Y cada vez no solamente los discursos, sino las prácticas han ido involucionando y han ido dando menos derechos. Claro, Y eso hablamos del Ecuador. El Ecuador, que era uno de los países que tenía como batuta de para mostrar al mundo, era la protección a los migrantes. Desde el 2014 hemos ido perdiendo eso. El Plan Nacional de Protección a los Migrantes, el Plan Nacional de Desarrollo del Desarrollo Humano de las Migraciones, cada vez está en desuso y cada vez habla menos. Y la reducción de los estados en proteger a los migrantes cada vez es más alta. La reducción de la estructura de los estados. ¿qué otros países, tanto fuera como dentro de la región, podrían ser un nuevo objetivo para los ecuatorianos, buscando no tener demasiado inconvenientes legales ni con su documentación? Otros países que garanticen la seguridad o el futuro como lo garantiza Estados Unidos. A ver, cada vez va a crecer más que no es solamente un discurso, la migración segura y legal. Claro, Irregular, una migración regular, segura, armónica, donde haya protección, etcétera, etcétera. Cada vez es menos discurso y es más práctico. ¿Pero qué implica? Esto implica generar mucho más el filtro para que quienes buscan acceder a un puesto de trabajo en el exterior, ese filtro sea más fino. Hay muchos países que dan trabajo, que buscan trabajadores migrantes, pero migrantes calificados. ¿Eso qué genera? Genera en nuestros países también la fuga, la fuga de cerebros. Las personas más calificadas van a poder salir, las que no, no. Pero también genera que busquen alternativas. La gente siempre va a buscar alternativas para llegar de manera irregular a los países que generan o más desarrollados, que generan fuentes de trabajo. Van a buscar cómo evadir todos los filtros de control que generan los países. Se tecnifican en el control y las mafias de tráfico de personas se tecnifican para romper esos mecanismos de control. claro, también el manejo del narcotráfico que también utilizan ahí para hacer sus negocios ilícitos y cosas así. Ese ha sido un problema serio en los últimos 30 años. Y gente muy buena, gente bastante honesta que ha buscado salir del país por situaciones económicas, se ha visto involucradas como mulas. La mula es para la carga, entonces podemos llamar otra cosa, que se han visto involucradas en mulas del narcotráfico, en mulas de los espacios violentos de estas mafias. Entonces ahí van a verse abocados a esta situación, porque no se está combatiendo la verdadera raíz Del narcotráfico. la verdadera raíz de la situación migratoria, que está en cada vez menos oportunidades,
en lo local. Si no combatimos eso, cualquier parche que pongamos va a quedar pequeño, va a quedar corto. Hay que hacer Claro. un llamado a los países, a quienes dirigen los países, a los gobernantes, un llamado a la cooperación internacional, a todos los organismos de cooperación internacional, a los organismos de desarrollo también local. Apuntemos a combatir la migración irregular. Y la migración irregular se combate generando desarrollo, generando oportunidades laborales en los países expulsores de migrantes. Trabajemos en esa línea, no trabajemos en poner frenos, que cerramos una cosa por acá y abrimos otro espacio en otro lugar. Tapamos este otro lugar y se abre esto. Trabajemos por generar desarrollo y lógicamente el generar desarrollo es combatir contra la delincuencia, es combatir al crimen organizado, es combatir la falta de educación, es combatir es combatir muchas cosas, pero como pueblo podemos hacerlo, todos juntos, organismos locales, nacionales e internacionales. Si nos convocamos a generar desarrollo, creo que sería uno de los logros que disminuirían los procesos migratorios. Muchas gracias por su visita aquí a la radio Cuenca Radio Universitaria. Fue interesante hablar de este tema y de cómo afectaría a los migrantes, no solo del Ecuador, sino en nivel general, y brindarnos esta entrevista y esta información. Es un gusto. Hace un momento cuando llegué vi gente muy comprometida en esta radio, gente que ha hecho historia en el periodismo en Cuenca y que está como maestros, está a cargo de una u otra actividad, que eso demuestra que en Cuenca y la Academia Cuencana está comprometida con la sociedad. Muchas gracias. No se olviden de seguir nuestra página de Facebook Cuenca Radio Universitaria. Eso ha sido todo. Gracias. Esto fue Entre Filos, el espacio de entrevistas de los estudiantes de la carrera de periodismo.